Comenzamos a grabar. Muy buenos días de manera formal. Bienvenidos al módulo, a la clase del día de hoy, en nuestra clase número 12 del módulo Diseño y Estrategia de Adaptaciones Curriculares. ¿Ya? Así es que muy bienvenidos, me alegro que estén bien por lo que hemos conversado antes de comenzar a grabar. Verificamos los asistentes, la conectividad, me pueden ver, ver las imágenes, escuchar, y nos vamos a encender la cámara para facilitar la conexión. Ya nos saludamos y también inicié el registro en el sistema de ayer. ¿Ya? Es súper importante la puntualidad de las personas que están. Felicitaciones, como el 50% del curso más o menos. Y es importantísimo que participen en la clase, que vayan haciendo las consultas, porque es la instancia que tenemos para resolver dudas e ir avanzando. ¿Ya? La clase de hoy seguimos trabajando la primera unidad, que es conceptualizar las adaptaciones curriculares, definir el concepto, características, niveles y criterios. Estamos trabajando en el aprendizaje esperado, relativo a que ustedes reconocen y describen las fases de un proyecto de integración escolar, reflexionando sobre el aporte del psicopedagogo frente a los sujetos que requieren apoyo educativo específico, para lo cual ya hicimos un trabajo previo sobre coenseñanza. Entonces ahora estamos específicamente en la fase del proyecto de integración. Por lo tanto, el criterio de evaluación correspondiente a la clase que reconozca y describa las fases y etapas de un proyecto de integración escolar, el contenido del proyecto de integración escolar. Las actividades que vamos a realizar hoy, primero vamos a hacer una actividad de términos pareados, ¿ya? Para recordar las relaciones que existen entre la etapa 1 y 2 con sus respectivas consideraciones, ¿ya? Habíamos visto la etapa 1 de implementación del PIE y la etapa 2. Entonces ahora vamos a ver qué consideraciones corresponde a cada una de esas etapas, a ver si recuerdan. Y luego vamos a realizar la clase expositiva sobre la fase 3 de la implementación del PIE. Finalmente ustedes van a escribir para recordar y aplicar los contenidos de la clase, van a escribir los gastos que están asociados al PIE y van a especificar en qué no se pueden usar los recursos del PIE. Eso va a ser la evaluación formativa de la clase. Finalmente retroalimentamos y aclaramos dudas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. Gracias, Catalina. Gracias, Valentina. Ya, continuamos entonces. Dijimos que habíamos trabajado en la fase 1 y 2 de la implementación del programa de integración escolar en el contexto de la Ley de Inclusión 20.845, ¿cierto? Donde dijimos que el PIE es una estrategia que tiene un enfoque inclusivo, donde se aportan recursos para atender a todos los estudiantes y haciendo una entrega de la educación con equidad, ¿sí? Al que más necesite, más apoyos en determinadas situaciones pedagógicas particulares, ¿ya? Y habíamos dicho que en la etapa 1 íbamos a considerar todos aquellos factores que tenemos que tener antes de tener un programa de integración escolar. Porque dijimos que ¿qué establecimientos pueden contar con programa de integración escolar? ¿O en qué establecimientos vamos a implementar un programa de integración escolar? Catalina Díaz. ¿En qué establecimientos educativos vamos a implementar un programa de integración escolar? Carla, en escuelas regulares, ¿ya? Donde se imparte educación regular, ¿ya? Ahí vamos a implementar un
los programas de integración escolar. Muy bien. Entonces, dijimos que estos establecimientos de educación regular, en contexto habitual, ¿cierto?, no cuentan con programas de integración escolar. Entonces, para estos establecimientos que quieren tener un PIE, deben tener algunos aspectos que deben desarrollar antes de poder implementar. Y dijimos que eso va a ser la fase 1, antes de contar con PIE. Pero tengo la intencionalidad de querer atender estudiantes con necesidad educativa especial en mi establecimiento y recibir una subvención de educación especial por ello. ¿Ya? Luego pasamos entonces a la segunda etapa, donde tengo que incorporar a los estudiantes en una plataforma. Los tengo que postular para que una vez de ser aceptado, yo como establecimiento reciba, ¿cierto?, mi subvención escolar de educación especial. ¿Ya? Entonces, habían algunos aspectos relevantes que teníamos que tener en consideración durante esta segunda etapa de incorporación de los estudiantes en la plataforma. Y luego viene la tercera etapa, que es qué hacer después de que incorporamos a los estudiantes en la plataforma, ¿ya? Que es lo que vamos a ver hoy. Pero en este momento, para recordar, entonces, vamos a analizar la primera y la segunda fase. Y para eso dijimos que aquí tenemos términos pareados, ¿ya? Entonces tenemos que ubicar el número de la fase de implementación del PIE en cada una de las consideraciones mencionadas en la tabla. Entonces, ¿qué número vamos a ubicar acá? Contesten en el chat. 1, antes de contar con PIE, o 2, durante la incorporación de los estudiantes en la plataforma. El establecimiento educativo debe declarar tener un proyecto educativo inclusivo. Tiene que ser fase 1 o fase 2. Contesten en el chat. Fase 1 Scarlett, 1 Francisca, 1 Valentina, 1 Paula, 1 Francisca. Vamos a poner 1 entonces. Muy bien. Ahora, tener acceso a la plataforma virtual del PIE contando con root o RBD del establecimiento educativo y contraseña del sostenedor. Eso lo necesito antes de contar con PIE o durante la incorporación de los estudiantes al PIE. Francisca 2, Daniela 2, Scarlett 3, ¿cuál es 3? Ah, 2. Ya. 2 entonces, ¿sí? Muy bien. Durante, ¿cierto?, la incorporación a los PIE hay que tener acceso a la plataforma virtual para poder comenzar a hacer la incorporación. Cubrir las horas de apoyo profesional especializado por curso. Eso lo tengo que tener antes de contar con PIE o durante la incorporación de los estudiantes en la plataforma. Daniela 2, Paula 2, Constanza 2, Valentina 2, Francisca 2, Scarlett 2. Todos 2. Excelente. Eso es lo que tengo que hacer en la plataforma. Muy bien. Planificar el proceso de evaluación diagnóstica integral. Lo tengo que hacer antes de contar con PIE o durante la incorporación de los estudiantes en la plataforma. Planificar el proceso de evaluación diagnóstica integral. Uno, Scarlett, Daniela 1, Constanza 1, Paula 1, Francisca 1, Carla 1. Perfecto, ¿sí? Antes de contar con el PI, yo tengo que planificar mi proceso de evaluación, saber qué necesidades educativas especiales voy a considerar, por lo tanto, qué profesionales voy a tener que contratar. Ya tengo que verificar que esos profesionales sean competentes con sus certificados respectivos, ¿ya? Muy bien. Postular a los estudiantes PIE que puedan ingresar a cada curso.
¿Eso lo hago durante la incorporación de estudiantes al PIE o antes de contar con PIE? Postular a los estudiantes del PIE que pueden ingresar a cada curso. 2 Francisca, 2 Constanza, 2 Paula, 1 Scarlett. Usted dice que yo tengo que postular a los estudiantes antes de contar con PIE, no durante la incorporación en la plataforma. En la 2, Scarlett. ¿Por qué usted cree que tengo que postular a los estudiantes antes de contar con el PIE, no durante la incorporación de ellos en la plataforma? ¿O qué hago cuando estoy ingresando a los postulantes cuando estoy ingresando a los estudiantes a la plataforma? Profe, sí, dígame, Scarlett. ¿Hay un límite de integrantes del PIE? Sí. ¿Me está preguntando o me está diciendo? Sí, hay un límite. 5 estudiantes con necesidad educativa especial transitoria y 2 permanentes por curso, máximo. Por eso quedan estudiantes, quizás por eso pienso que hay que postularlos. Antes de contar con PIE. Lo que pasa es que antes de contar con el PIE, yo planifico la evaluación diagnóstica. Pero cuando estoy realizando la incorporación en la plataforma, yo estoy postulando a los estudiantes que ya decidí que van a ingresar. Pero durante la incorporación de los estudiantes en la plataforma, yo postulo a los estudiantes que quiero que ingresen en cada curso. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo durante la incorporación de los estudiantes. ¿Me entienden? Ya, perfecto. Entonces vamos a postular a los estudiantes, ¿cierto? Durante la incorporación a la plataforma. 2. Conocer la normativa legal que regula los requerimientos para implementar el PIE. Eso, yo lo tengo que hacer antes de contar con el PIE o durante la incorporación en la plataforma. Muy bien, porque de acuerdo a eso, ¿cierto? Tengo que planificar mi evaluación diagnóstica, saber quiénes son los profesionales competentes que ahí están establecidos, saber cuál es el diagnóstico que puede ingresar, ¿sí? Y si ese diagnóstico se asocia o no a necesidad educativa especial, porque recordemos que el solo diagnóstico no es criterio para ingresar a PI, es que, muy bien, antes de contar con el PI. Luego, saber que para ingresar a un estudiante al PIE, su diagnóstico debe estar asociado a una necesidad educativa especial. Eso yo lo tengo que saber antes de contar con PIE o durante la incorporación al PIE. Ya, muy bien. Eso lo tengo que saber antes, porque si estoy en la plataforma incorporando a los estudiantes, me va a pedir esa información la plataforma. ¿Sí? Por lo tanto, ¿para qué voy a hacer un trabajo perdido de antes con algo que no corresponde hacer? ¿Ya? Entonces eso yo lo tengo que saber antes. Muy bien. Saber cuáles son los profesionales competentes que van a participar en la evaluación de los estudiantes que van a postular al PIE. Antes o durante la incorporación.
1, muy bien. Eso yo lo tengo que saber antes, porque recuerden que cuando estoy incorporando a los estudiantes, ya están evaluados, ¿sí? Antes yo preparo todo el proceso de evaluación y hago la evaluación. Y obtener el certificado digital de la postulación al PIE. Dos, ¿cierto? Durante la incorporación de los estudiantes al PIE, yo ya una vez que pongo finalizar, obtengo mi certificado digital de postulación. ¿Ya? La 2. Muy bien. ¿Ya? Excelentes sus recuerdos. Y ahí está contestado, ¿cierto? Para que lo tengan cuando les envíe el documento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se refrescaron sus conocimientos? ¿Sí? Ya. Vamos a continuar entonces. Hoy día entonces, ya que recordamos lo que pasó, ¿cierto? En la fase 1 y en la fase 2, vamos a avanzar a lo que ocurre en la fase 3, ¿ya? Después de que incorporamos a los estudiantes en la plataforma, ¿ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver tres aspectos fundamentales. Primero, cómo reconocemos a los estudiantes beneficiarios de la subvención de educación especial, ¿ya? Luego, la elaboración del informe técnico de evaluación anual del PIE, que ya enviamos a los estudiantes, ¿cierto? Entonces después tenemos que elaborar un informe que nos diga qué hicimos con esos estudiantes y con esos recursos. Por eso va un anexo de rendición anual de cuentas de los recursos PIE. Y finalmente vamos a especificar el uso de los recursos del PIE. Y tenemos que identificar claramente en qué vamos a gastar los recursos de esta subvención de educación especial y en qué no podemos utilizar esos recursos, ¿ya? Porque si utilizamos esos recursos en cosas que no corresponden, es malversación de fondos. Entonces ahí entramos en conflictos legales de utilización de dinero en cosas que no corresponden. Entonces tenemos que saber qué cosa es lo que nosotros podemos pedir si estamos trabajando en pie para que nos puedan aportar, ¿ya? Entonces, primero, respecto al reconocimiento de los estudiantes que son beneficiarios de la subvención de educación especial. Una vez que finalizamos la postulación de los estudiantes, ¿cierto? Ponemos finalizar y obtenemos el certificado de la postulación que nosotros hicimos. El estudiante que queda efectiva y adecuadamente ingresado, ¿ya? Que cumple con todos los requisitos de evaluación, de diagnóstico de necesidades, ese estudiante queda identificado con un distintivo, ¿ya? En la nómina del curso en el Sistema de Información General de Estudiantes, el SIGE. ¿Alguien sabe quién administra el SIGE en un establecimiento educativo? ¿Quién tiene esta información? La información general de estudiantes. ¿Quién tiene esa información en un establecimiento educativo? ¿A quién le podría pedir si podemos verificar si un estudiante está efectivamente en el Ministerio de Educación? No, en el establecimiento educativo. Hay un funcionario que maneja un sistema de información general de estudiantes. UTP, no, UTP encargado de los procesos curriculares.
El coordinador PIE tiene la información de los estudiantes PIE. Esto es del establecimiento. En el establecimiento educativo, ya, díganos. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Quién administra el Sistema de Información General de Estudiantes, el SIGE del establecimiento educativo? Me nombraron casi todo el directivo, menos el inspector general. ¿Sí? El inspector general tiene acceso a este sistema de información, ¿ya? Y ahí están ingresados todos los estudiantes del establecimiento educativo. Entonces, ingresan en ese sistema todos los estudiantes y aparecen con este distintivo que está aquí, que es una manito sobre la otra, ¿sí? Con el blanco. Todos los estudiantes que fueron ingresados efectivamente como estudiantes PIE, ¿sí? Se aceptó su postulación porque cumplía con todos los criterios. Por lo tanto, este distintivo, ¿ya? En este sistema de registro de todos los estudiantes del establecimiento, el estudiante que tenga estas dos manitos va a indicar que ese estudiante es beneficiario de la subvención de educación especial por estar incorporado al PIE, ¿sí? Eso indica esa manito. Cuando vemos, ¿cierto?, el listado de los estudiantes en el establecimiento educativo. Si tiene esa manito es porque recibe la subvención de educación especial por estar en el PIE, ¿ya? Y ese monito también indica que, ese distintivo, que el establecimiento educativo recibirá la subvención de educación especial correspondiente a los recursos del PIE por la incorporación de este estudiante, ¿sí? Recuerden que la subvención es un monto en dinero por cada estudiante que ingresa a PIE, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Cómo se identifican los estudiantes que son beneficiarios y por los que el establecimiento recibe subvención? ¿Sí? Ya. Entonces, después de que postulamos a los estudiantes, verificamos, ¿cierto?, en el Sistema de Información General de Estudiantes, en el SIGE, qué estudiantes están con la manito de los que nosotros postulamos, ¿sí? Los beneficiarios van a estar indicados con ese distintivo. Ahí tenemos, ¿cierto?, esa parte de la identificación del estudiante. Ahora, como ya tenemos ingresados a los estudiantes y ya contamos con PIE, porque dijimos que vamos a recibir, el establecimiento va a recibir una subvención por ese estudiante, al final de cada año lectivo se debe hacer una elaboración del informe técnico, ¿sí? Porque dijimos que, ¿en qué fecha se postula a los estudiantes? ¿Recuerdan? Una vez al año el ministerio dispone de una plataforma, ¿cierto?, para ingresar a los estudiantes. ¿Cuándo se hace eso? ¿Recuerdan? En marzo, sí, muy bien, Constanza, ¿sí? En marzo o abril, o dijimos, ¿cierto?, una fecha que se establezca, ¿cierto?, por el ministerio, ¿sí? Bien, en marzo. Entonces, nosotros ingresamos a los estudiantes en marzo, a principios de año, marzo, abril. Los estudiantes quedaron ingresados, por lo tanto, se recibió esa subvención durante el año y al final del año yo tengo que elaborar un informe técnico de evaluación anual del PIE, ¿ya? Dice, al final de cada año lectivo, los establecimientos educacionales deben elaborar un informe técnico de evaluación anual del PIE, ¿ya? Y para elaborar este informe se hace a través de la zona privada, ¿cierto?, donde entramos en www.comunidadescolar.cl. Profe, este año está todo paralizado para los estudiantes que se encuentran en el PIE.
está preguntando o me está diciendo? Es una pregunta, es una pregunta. La verdad es que desconozco esa información como de este año, de qué está pasando con esta situación. ¿Sí? Tendría que eh, hacer la consulta a la coordinadora de mi establecimiento anterior para conocer efectivamente qué es lo que está pasando. ¿O usted tiene el antecedente de algún estudiante eh, quede fuera? Por eso depende del establecimiento. No dependería del establecimiento, porque dependería de si se habilitó la plataforma para ingresar a los estudiantes, ¿ya? Pero por lo que ha dicho el presidente del Colegio de Profesores, las subvenciones deberían estar llegando a los establecimientos educativos. Me quedan mis hijos, sigue con actividades del PIE, sí. Debería porque no se ha dicho que no, que se suspendió el proceso o alguna denuncia de que esos estudiantes no están recibiendo la subvención o que el establecimiento no está recibiendo la subvención por ello. La plataforma es la que selecciona a los estudiantes. No, usted ingresa a los estudiantes en la plataforma, ¿sí? Y si eso está correcto, el proceso de postulación, si está correcto, ¿sí? El proceso de postulación, los estudiantes son beneficiarios, ¿sí? No es la plataforma la que selecciona. El informe es también para conocer los estudiantes que se dan de alta. Sí, se establecen en el informe de finalización de año, sí. Sí, porque tengo que estipular en ese informe de finalización de año todos los avances que tuvieron los estudiantes y además hacer el anexo con en qué ocupé esos dineros que me llegaron. ¿Sí? Ya. Entonces, justo bien aquí. Para realizar ese informe, ¿cierto? Profe, ¿y esos dineros no los administra uno? No, esos dineros se administran a nivel del... O sea, si yo necesito material. Si usted como profesional necesita materiales, tiene que solicitarlos a la coordinadora, ¿ya? A la coordinadora del PIE. Y la coordinadora del PIE hace las gestiones con la coordinadora o de la corporación o de la municipalidad o del sostenedor que eh, administra los fondos, ¿sí? Pero existe siempre la posibilidad de que a usted le preguntan, ¿sí? ¿Qué materiales necesita? Eh, qué instrumentos diagnósticos pudiese utilizar, o sea, pudiese necesitar, ¿ya? Yo una vez solicité trabajo colaborativo con profesor de educación física que no estaba contemplado, hicimos la solicitud, ¿ya? Hicimos la solicitud de la implementación eh, de una sala de estimulación psicomotriz, ¿ya? Entonces, por eso uno tiene que saber en qué puede ocupar ese dinero, ¿ya? La próxima clase les voy a presentar fotitos de la implementación de la sala, ¿ya? Igual los recursos, instrumentos, materiales, estar en la sala de recursos. Sí, pues ese es el lugar donde, pero de todas formas, usted puede llevar esos recursos al aula regular y mantenerlos allá, en acuerdo obviamente con el profesor. O hay establecimientos educativos como mi escuela que tienen aulas temáticas, ¿sí? Las aulas temáticas es, por ejemplo, tengo un aula para matemática y el profesor permanece siempre en el aula y los estudiantes son los que se van cambiando.
Por lo tanto, esa aula de matemática contempla todo lo que el profesor de matemática necesita y además usted como profesional de apoyo puede tener compartido ahí material de apoyo que va necesitando. ¿Sí? Eso es como se va organizando el trabajo que realizamos. No sé si recuerdan cuando les presenté un caso de un niño, ¿cierto? Que estábamos en la sala de psicomotricidad, la grande, y dijimos si necesita un recurso extra. Esa sala contemplaba cuñas grandes, ¿sí? Y yo necesitaba trabajar con un niño pequeño que tenía miedo a las alturas y necesitaba una cuña pequeña. Y esa cuña yo la fui a buscar a mi aula de recursos, que es mi sala de estimulación psicomotriz, ¿sí? Porque allá yo hago la intervención especializada y no siempre se necesita esa cuña para bajar en el aula de psicomotricidad, en la del colegio, en la grande. ¿Sí? Entonces ahí uno ve cómo maneja los recursos de apoyo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Entonces, para hacer este informe anual, ¿cierto? El establecimiento educacional entonces va a informar los avances en el proceso educativo. Y ahí viene, ¿cierto? Lo que usted me dijo, los estudiantes que están de alta, ¿cierto? Los estudiantes que requieren reevaluación, cómo fueron progresando, ¿ya? Y además de informar sobre los avances en el proceso educativo, se debe complementar un anexo de rendición anual de cuentas que corresponde a la subvención para los PIE, ¿ya? Y para eso la Superintendencia de Educación pone en su página web www.supereduc.cl un aplicativo con un tutorial que le va a explicar dónde y cómo hacer esa rendición de cuentas. ¿Ya? Ahora es importante entender que elaborar este informe es parte de los requisitos que están establecidos en el decreto 170, que dijimos que es el que regula la implementación de los programas de integración escolar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Tenemos que especificar el uso de los recursos del PIE. ¿Sí? Dijimos que un establecimiento educacional con PIE va a recibir el monto de la subvención común más la cantidad proporcionada por la subvención de educación especial para el PIE. ¿Sí? El Estado aporta, ¿cierto?, por cada estudiante mensualmente una cantidad X de dinero. Si el estudiante es incorporado al programa de integración escolar y está identificado con las manitos azul y blanca, ¿cierto? Va a recibir una subvención de educación especial por ese alumno, que dijimos era 3 veces el valor de la subvención común, ¿sí? Pero este dinero de subvención de educación especial tiene gastos asociados que son específicos y tiene cosas en las que no se puede utilizar ese recurso. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, ya. Entonces vamos a especificar. Profe Francisca, ¿sí?
el dinero que no se puede utilizar. No, a ver, siga. Siga. ¿En qué caso sería? No, no es que el dinero no se puede utilizar, hay que gastarse todo el dinero. Hay que gastarse el dinero, ¿ya? Pero lo que vamos a especificar es en qué lo vamos a gastar y en qué no lo vamos a gastar, ¿sí? No es que no se pueda utilizar el dinero, ¿ya? Vamos a ver primero en qué vamos a utilizar este dinero, en qué se puede gastar este dinero, ¿ya? Y en este manual, ¿cierto?, de apoyo a la inclusión escolar en el marco de la reforma, donde se describe la fase del programa de integración, está súper clarito. Y los hicieron una categoría de gastos por grupo, ¿ya? Y se establece en el grupo 1, contratación de recursos humanos. Se puede contratar recursos humanos con gastos asociados al programa de integración escolar, ¿sí? Se pueden contratar docentes especialistas para que atiendan estudiantes PIE y profesionales asistentes de la educación para entrega de apoyos y trabajo colaborativo. ¿Ya? Nosotros somos docentes especialistas o profesionales asistentes de la educación. El psicopedagogo. Carla asistente, asistentes. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? Tengo 3 respuestas. Docente, dice Matías. ¿Quién más? Asistente, dice Constanza. Docentes especialistas son los profesores de educación diferencial. Psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, somos asistentes de la educación, profesionales asistentes de la educación. ¿Sí? Pero en el equipo multidisciplinario también están los docentes especialistas. Así que no podríamos decir que los profesionales asistentes de la educación son el equipo multidisciplinario. ¿Sí? Es distinto decir que los profesionales asistentes de la educación somos parte del equipo multidisciplinario a decir que el equipo multidisciplinario está formado por los profesionales asistentes de la educación. ¿Me entiende? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces está establecido, ¿cierto? Esa diferenciación. No nos confundamos. ¿Ya? Eso lo vimos como hace 2 clasecitas más o menos. Ya. Entonces podemos contratar, ¿cierto? Usted puede ser contratado por los recursos del programa de integración escolar. ¿Sí? Ahora, también se pueden contratar participación de personas con discapacidad como apoyos complementarios que colaboren en los procesos educativos y de apoyo a la familia. ¿Ya? Nosotros tuvimos, por ejemplo, en el taller laboral a un estudiante que nació sin una mano, ¿ya? Lo que se llama agenesia, ¿sí? Nacer sin una parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, él nació sin una mano y en el taller laboral aprendió a hacer eh, sillas y muebles con batro, ¿ya? Y entonces él le gustó mucho y se especializó y era muy bueno en hacerlo. Entonces, una vez que él egresó del taller laboral, fue contratado para que le enseñara a los otros estudiantes del taller laboral de generaciones menores.
¿sí? Y eso se hizo con recursos PIE, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Cómo puedo contratar a personas con discapacidad como apoyos complementarios? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ah, sí, ya, contéstenme. Si no, creo que se detiene de repente esto que no me escucharon. Ya. También se pueden contratar horas profesionales adicionales para que no se suspendan los apoyos especializados durante el periodo de evaluación diagnóstica o de continuidad, ¿ya? Y aquí generalmente se contrata para hacer, por ejemplo, para aplicar Evalúa, ¿cierto? ¿A quién se contrata? Como adicional. ¿A qué profesional se contrata ahí durante el proceso de evaluación diagnóstica para aplicar los Evalúa o en las reevaluaciones? Ah, los psicopedagogos, pues, ¿sí? Ese es ahí un, de hecho, hay psicopedagogos que han entrado a los establecimientos educativos y que llegan en un proceso de evaluación y después van generando la necesidad y se van quedando, ¿ya? Así es que es un trabajo que no hay que menospreciar porque es solo la evaluación, ¿sí? Ah, solamente para hacer la evaluación inicial, entonces no, no me interesa, de repente dicen, ¿ya? Entonces tenemos que ver todas las oportunidades, ¿cierto? Con una proyección, ¿ya? Entonces ahí se contrata el profesional adicional, mientras el profesional que está contratado para realizar los apoyos se mantiene entregando los apoyos y no tiene que dejar de entregar apoyos por estar haciendo la evaluación, ¿ya? Y también se pueden contratar profesionales o instituciones expertos en evaluación de procesos o con experiencia en educación especial y en evaluación de necesidad educativa especiales, ¿ya? Para la evaluación anual del PIE y elaboración del informe técnico de evaluación anual. Podemos contratar, ¿cierto? Especialistas que nos ayuden a elaborar el informe y también, por ejemplo, nosotros teníamos un convenio con una especialista como una escuela rural, ¿cierto? Con una especialista de la ciudad de Talca, que es a la que pertenecemos, un convenio para que ella viniera y hiciera todas las evaluaciones médicas, ¿sí? Porque el proceso de evaluación diagnóstica implica un diagnóstico médico, ¿cierto? Entonces teníamos un convenio establecido con una neuróloga, ¿ya? Y ella venía y realizaba las evaluaciones médicas, ¿sí? Eso puedo hacer con el dinero del PIE, contratar recursos humanos en todos los ítems que vimos, ¿ya? Además, en el grupo 2 está la coordinación, trabajo colaborativo y evaluación. Se destinan con los fondos del PIE 3 horas para trabajo colaborativo para profesor de aula regular, ¿ya? Existe este fondo, se paga al profesor de aula regular para que haga trabajo colaborativo con el profesional de apoyo, ¿sí? Para que exista ese trabajo colaborativo, porque recuerden que la coenseñanza implica coplanificación, coinstrucción y coevaluación. Por lo tanto, ¿en qué momento planifico? ¿En qué momento hago la coplanificación? En estas horas de trabajo colaborativo, ¿sí? Y ahí es donde yo les digo que inicialmente el profesional kinesiólogo no existía en la escuela donde yo trabajaba, donde yo llegué, ¿ya? No existía. Por lo tanto, inicialmente yo ingresaba ahí, veíamos algún momento que nos acomodara con el profesor de educación física para acordar qué es lo que íbamos a hacer en la clase o era mutua voluntad juntarnos en algún momento a hacerlo. Entonces, a través de estos fondos establecimos que al profesor de educación física se le cancelará horas por trabajo colaborativo con el profesional asistente de la educación.
¿sí? Kinesiólogo en este caso. Y lo presentamos y fue aprobado y tuvimos que incorporar, ¿cierto?, en nuestro calendario, ¿cierto?, nuestro horario, cuáles eran las horas en que nosotros nos íbamos a reunir, realizar el proceso de acta y todo como corresponde realizar el trabajo colaborativo, ¿sí? Por eso es importante saber en qué podemos gastar el dinero, ¿sí? Y de acuerdo a los requerimientos que tenemos, hacer las solicitudes, los procedimientos que corresponden, ¿ya? También se puede gastar para coordinación de PIE por establecimiento, trabajo colaborativo para planificación, evaluación y seguimiento del programa en sí, ¿ya? En el grupo 3 tenemos que podemos utilizar los recursos del PIE para capacitación y perfeccionamiento, ¿ya? Podemos realizar capacitación y perfeccionamiento de actividades que involucren a la comunidad escolar en su conjunto y tiendan al traspaso directo de capacidades al establecimiento y al aula, ¿sí? Por ejemplo, se puede contratar a un profesional para que realice una capacitación en coenseñanza, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a estar la comunidad escolar, ¿cierto? Van a estar profesores, directivos, profesionales, asistentes de la educación, ¿sí? No está solo destinado a las personas que participan del PIE, pero sí el fin de la capacitación debe ser mejorar los procesos educativos tendientes a mejorar la atención de todos los estudiantes, con énfasis, ¿cierto?, en quienes tienen mayores necesidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Y respecto también a la capacitación, podemos utilizar estos fondos para realizar cursos de perfeccionamiento, capacitaciones, seminarios y otros que no sean conducentes a pregrado o grado académico. Por ejemplo, no podemos pagar un magíster de la psicóloga, por ejemplo, ¿sí? Sino que deben ser cursos de perfeccionamiento, capacitaciones, seminarios y otros que estén directamente relacionados con las necesidades educativas especiales del PIE que implementa el establecimiento, ¿sí? Debe ser coherente, porque, por ejemplo, si en mi establecimiento educativo no se atiende a las necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad visual y dos profesionales se quieren capacitar en hacer ese tipo de intervenciones, no va a ser coherente y se va a rechazar, ¿sí? Ya, en el capítulo 4 ahora, provisión de medios y materiales educativos, ¿ya? Y como yo le decía que pedimos los recursos para implementar el aula de recursos kinésicos le pusimos, ¿ya? Que era una mini sala de psicomotricidad. Equipamiento y o recursos materiales para la enseñanza adaptada, tecnológica, informática y especializada, ¿ya? Yo puedo comprar equipamiento y o recursos materiales, ¿sí? Puedo comprar instrumentos de evaluación diagnóstica, ¿sí? Puedo comprar los distintos instrumentos, ¿cierto?, que tiene que utilizar profesional psicólogo, profesional psicopedagogo, profesional audiólogo, ¿ya? Puedo comprar esos instrumentos. Y también materiales pedagógicos especializados para la enseñanza de estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales, ¿ya? Y ahí, dependiendo de las necesidades que tengamos, es que lo que preguntaba la compañera, ¿cierto?, puedo eh, solicitar la compra de esos materiales, ¿ya? En los fondos no los administra uno realiza la solicitud y después rendición de lo que le ha llegado, ¿sí? Y la utilización de esos distintos recursos, ¿ya?
¿Entiende? ¿En qué puedo gastar el dinero? Son hartos ítems. ¿Se entiende? ¿En qué puedo gastar el dinero? Sí, ya. Ahora vamos a ver en qué no podemos gastar el dinero. Del PIE, ¿ya? De la subvención de educación especial. No se puede utilizar los recursos PIE en rendir montos de las remuneraciones que tienen financiamiento por leyes especiales o específicos. ¿Sí? No se puede utilizar el dinero en otros ítems, de otros ítems. ¿Sí? Por ejemplo, para la subvención escolar preferencial. ¿Sí? Lo que le corresponde a ellos con su dinero y no puedo cubrirlo con recursos del PIB. ¿Ya? Esto es importante. No se pueden construir salas de clases y o aulas de recursos del PIE. No se permite la construcción de la sala. ¿Qué se permite? ¿Qué se permite si no puedo construir la sala ni la de recursos? El material, la implementación de esa sala. ¿Ya? Eso también nos debe quedar claro, el equipamiento. ¿Por qué? Yo no tenía sala, si no existía kinesiólogo ahí. No tenía sala. Entonces, con el fondo PIE no me podían construir una sala. ¿Ya? Entonces, afortunadamente se redistribuyeron los cursos y quedó una sala desocupada. ¿Ya? Y esa sala se dividió en 4, porque como son cursos numerosos, esa sala era grande y se dividió en 4. Y quedó un cuarto para psicomotricidad, un cuarto para atención psicológica, un cuarto para atención de apoderados y un cuarto para otra aula de recursos de educación especial. ¿Sí? Pero no podíamos construir una, sí podíamos cargar a los fondos la implementación de esa sala. ¿Ya? Compra de vehículos. Tampoco se puede gastar en comprar vehículos. ¿Ah? Y aunque sea una necesidad de trasladar a estudiantes con discapacidad, eh, con recursos del PIE no se pueden comprar vehículos. Tampoco se pueden comprar medicamentos. Y es importante tenerlo presente porque generalmente surge la necesidad de los estudiantes que no tienen los recursos para la compra de sus medicamentos. Lamentablemente no se pueden utilizar fondos del PIE para eso. Em, Tampoco se puede utilizar para financiamiento de bienes de tipo asistencial, como por ejemplo para ropa, alimentos, buzos, útiles escolares, ¿ya? Eso tampoco puede ser con recursos del PIE. Tampoco se pueden arrendar vehículos para trasladar a estudiantes en zona aislada o con problemas de locomoción, ni para arrendar espacios para el desarrollo del PIE, ¿ya? Está más enfocado en humanos, capacitación, implementación. Ese es como el objetivo de los fondos del PIB, ¿sí? No para construcción, ni para vehículos, ni para medicamentos, ni útiles. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Contéstenme. Ya, perfecto. ¿Quedó clarito entonces? Buenos días, profe. Disculpe, no tuve problema para ingresar a la plataforma. Buenos días, Sebastián. Ya, bienvenido.
Vamos entonces ahora al momento para aplicar los conocimientos adquiridos en la clase. Y aquí van a escribir entonces cuáles son los gastos que están asociados al PIE y en qué se pueden utilizar los recursos del PIE. ¿Ya? Escriban en la tablita. Contratar recursos humanos. ¿Para qué? Ponga entre paréntesis su nombre. Daniela Quidel me va a escribir en qué no se puede utilizar los recursos del PIB. Compra de vehículos, ya Ingrid Gutiérrez. A ver, les voy a ir indicando para que no quede todo junto. Paren de escribir, por fin. Paren de escribir. Les voy a indicar quiénes me van a contestar para... 1, 2, 3, 4 y 5. Les voy a decir el número, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Les voy a decir el número, ¿ya? Gastos asociados al PIE. 2 va a contestar Catalina Aranguis. 3, Francisca Guerrero. 4, Paula Fernández. ¿Ya? Ahora, ¿en qué no se puede utilizar? 1, Camila Bisquet. 2, Constanza Toledo. 3, Valentina Órdenes. Y 4, Carla Álvarez. Ah, no, Carla ya escribió. Constanza Rabanal. Tienen que escribir en el numerito que les dije. Entre paréntesis. Ya Catalina, agregue aquí el 5 para que participe. Se agradece su... Ahí. 5, aquí abajito. ¿Quién? Scarlett quiere participar también, el 6, aquí abajito. Pongan entre paréntesis sus nombres. A ver, espérenme un segundo que tiene. Profe, era el 2. Ah, no me acuerdo los nombres. Scarlett tiene que pinchar las herramientas que tiene encima de la pantalla en su computador. Ahí tiene que marcar la letra T y luego ubicar el cursor en la tabla.
Órdenes. Me dice que no se puede utilizar los recursos del PIE en comprar materiales didácticos y libros. ¿Por qué me dice eso? Daniela, ¿por qué se ríe de la compañera si se puede equivocar? Eso vamos a recordar que sí podemos comprar materiales didácticos, apoyo, ¿ya? Implementación, equipamiento, instrumentos. Eso sí lo podemos comprar. El pago de las extras no lo podemos comprar, no podemos comprar salas, no podemos comprar medicamentos, no podemos comprar vehículos, ¿ya? Y voy a completar esa que está el 4, no sé a quién se lo dije. No se puede arrendar, lo vamos a agregar. ¿Qué no se puede arrendar? No podemos arrendar, ¿cierto? Vehículos de traslado, ni podemos pagar un flete que es tan común, ¿cierto? En los sectores rurales, el flete. Mi papá hace flete. Arrendar espacios tampoco para el desarrollo del flete. ¿Sí? Entonces, no se puede construir salas con los recursos. Claro, no se puede construir salas, ¿sí? Pero sí adaptarlas, ¿verdad? O eso tiene que ser. Claro, pero esa adaptación de la sala tampoco corre por el por gastos del PIE, ¿sí? Hay otros fondos que están destinados a la mejora de la infraestructura. Lo que se puede cargar al PIE es toda la implementación, ¿sí? ¿Todavía me escucho lejos? Espera, no sé si me escuchan, pero se quedó pegado. Ahora volvió. ¿Ahora sí? Se había quedado pegado. Ya. ¿Estamos entonces? Muy bien. La aplicación. Vamos entonces ahora a pasar la lista. ¿Ya? Hay súper buena asistencia hoy día, así que felicitaciones. Esperen un segundo que no los veo porque estoy entrando en la plataforma de ayer. Ya. Sebastián dice, tiene una consulta. ¿Cuál es su consulta? Lo que pasa es que quería saber cuál fue la pauta de evaluación con respecto al trabajo que le enviamos de la coenseñanza. La pauta de trabajo la expliqué en clase y la envié el mismo día que la expliqué. Luego le envié
la pauta con la retroalimentación a las personas que, a cada una de las personas de los grupos que me enviaron. ¿Por qué desconoce esa pauta, Sebastián? Luego, la clase pasada, trabajamos de nuevo la pauta en la retroalimentación, uno por uno de los ítems que tuvieron mayores complicaciones en general del curso, porque vi la nota y no estoy satisfecha con ella, pero la veré. ¿Sí? Está la pauta explicada. Luego, a una persona de su grupo, que tendría que revisar quién fue, que solicitó, que yo le pedí que cada persona, un integrante del grupo me pidiera la pauta para enviarla. ¿Ya? Y ahí está la retroalimentación de cada uno de los ítems, si cumple o no cumple con los criterios. ¿Ya? Y si tiene cualquier duda, me la consulta, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya, vamos a pasar la lista entonces. Carla Álvarez. ¿No está Carla? Presente. Scarlett Alvear. Sí estaba. Catalina Aranguis. Está. Francisca Barrientos. Presente. Camila Bisquet. Presente. Catalina Díaz. Presente. Paula Fernández. Presente. Noelia Gaete. Noelia no está. Francisca Guerrero. Noelia presente. Francisca. Noelia, Francisca. Ingrid Gutiérrez. Está. Catalina Guzmán. Catalina Guzmán. Cristóbal Hermosilla. Sebastián Llames, ahí está. Valer Miranda. Sí, Sebastián presente. Valery Miranda. Lorena Nanguil. ¿No? Matías Holguín. Matías, bienvenido. Primera vez que estamos en contacto. Valentina Órdenes. Daniela Quirel. Constanza Rabanal. Catherine Reyes. Fernanda Silva. Constanza Toledo. Yesenia Vázquez. Valentina Beas. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera comentar, preguntar, decir? No sé. Scarlett, profe, ¿le puedo hablar? Sí.
Hablar por interno es sobre la materia. Sí, no hay posibilidad de que me hable por el grupo. Me puede escribir, sí. ¿Alguien que quiera hacer alguna duda, algún comentario, algo? ¿Quiere decir algo por el chat de todos? ¿No? Scarlett, ya, ya. Profe, y está lista esa nota del trabajo de la confianza. Sí. Creo que hubo un grupo que no me pidieron la pauta. ¿A su grupo le envié la retroalimentación, Scarlett? Necesito que me envíe un correo, sí, es su grupo, porque no había nadie ese día de su grupo cuando di la indicación. Mándeme un correo donde me pide que le mande la retroalimentación, por favor. ¿Ya? Así se la mando a una persona del grupo directo. Pero mándeme un correo a mi correo, yo le devuelvo en el mismo correo, le devuelvo su pauta de evaluación. ¿Sí? La retroalimentación. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, ya. Entonces, damos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Gracias por la participación. Estuvo muy bien, mucho mejor que otras veces. Muy buena la asistencia también. Así es que felicitaciones por ello. ¿Ya? Sigamos avanzando entonces en este proceso y un gran abrazo para todos y que estén muy bien. ¿Ya? Chao, chao.